bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de la victoria en Argentina de Javier Milei, que venció al peronista Sergio Massa en las elecciones presidenciales en el país y va a comenzar a regir la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. El país está expectante de descubrir cuál Milei va a gobernar, el del discurso más radical que hablaba de ilegalizar el aborto, de legalizar las armas en el país, o el de las semanas anteriores a las elecciones, un Milei más moderado que parecía haberse disfrazado de los políticos a los que tanto odia y llama casta. Para hablar del tema, hoy me acompaña Carlos Gervasoni, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y gerente regional para el proyecto Variedades de Democracia. Y también está conectada con nosotros Liliana de Riz, socióloga, experta en política latinoamericana, y ella ejerce y ha ejercido como profesora en diferentes universidades en Argentina y otros países del mundo. Gracias por su tiempo. Y quiero empezar preguntándoles qué cambio va a traer Milei. Puedo empezar con Carlos. Mira, Wendy, esta es una pregunta extremadamente difícil de contestar porque Milei es un político absolutamente nuevo en el panorama argentino. Hace 3 años no era un político, hace 2 años fue elegido diputado por un partido pequeño acá en la ciudad de Buenos Aires y hoy es presidente. Tiene un equipo heterogéneo y en formación en este momento, tiene ideas muy radicales que ha expresado, pero que casi seguro no se pueden llevar a cabo, por lo menos no en el corto plazo, y está empezando a encontrar los constreñimientos, las limitaciones del poder, ¿no? O sea, sus ideas y sus iniciativas se empiezan a chocar contra el bajo poder con el que él asume la presidencia. Después podemos hablar de eso, ¿no? Pero te diría que para ir al punto central, lo que estás preguntando, la única cosa que creo que tenemos claro es que vamos a una economía más abierta, más libre, más capitalista, más desregulada, con menos peso del Estado, lo cual te diría era predecible para cualquier candidato presidencial, inclusive para el oficialismo peronista, que ya se da cuenta que la economía argentina, que es de las peores del mundo, hoy de las peores performances económicas del mundo en los últimos 10 años es la Argentina. Y entonces, pero Milei tiene un proyecto mucho más intenso de ir en esa dirección, ¿no? En el resto de las cuestiones que vos mencionaste y que quienes están escuchando esto pueden haber escuchado, como legalizar armas, volver atrás la ley del aborto, dar vouchers para las escuelas, da la impresión que es muy difícil que avance en alguna de esas direcciones. Necesitan más apoyo para que estas decisiones realmente entren en vigor. Quiero hablar de los votantes de Milei. La euforia ciudadana tuvo mayor peso en jóvenes, en hombres. Era evidente la presencia de estos de jóvenes, de hombres en los votantes de Milei. ¿Cuáles son las promesas que han movido a sus votantes y qué esperan sus electores, Liliana? Milei en realidad viene con una motosierra anunciándose y captura por toda la nueva tecnología TikTok el entusiasmo de una juventud que entiende que no tiene futuro en Argentina y que entonces deposita en este nuevo liderazgo un futuro posible, porque la conciencia generalizada, y en los jóvenes sobre todo, es que así la Argentina no va más y que entonces o uno tiene posibilidades de que lo manden al exterior a tener un futuro, o sencillamente se refugia en quien pueda demoler lo que hoy no funciona en Argentina. Es decir, esa furia, este es un león que rugía, pero que hacía que la selva fueran todos se sentían leones identificados con quien rugía. Rugía la furia y a la vez la esperanza de que demoliendo lo que hay, a lo mejor llega algo mejor. Digo esto porque concuerdo con lo que les decía Carlos recién. Entramos a un territorio desconocido con un rasgo que sí es muy claro y Carlos lo puso de manifiesto. Este es el presidente institucional de mente más débil que conozca la democracia argentina, con muy escasa posibilidad con sus diputados y senadores y eventualmente con aliados de tener la suficiente fuerza institucional para imponer un programa de reformas muy drásticas como las que anunció.
impacto de la presidencia de Milei en la región, específicamente, por ejemplo, en relaciones con Cuba y otros regímenes dictatoriales, Carlos? Creo que ahí también va a pasar algo parecido a lo que te decía hace un ratito, porque Milei vino con una agenda muy ideológica de alineamiento internacional con las democracias capitalistas y rechazo a los gobiernos o dictatoriales o izquierdistas, ¿no? Te diría una agenda muy poco realista, porque entre esos rechazos estaría China explícitamente, a quien rechaza como una dictadura, pero es un socio comercial muy importante de Argentina, como es un socio comercial muy importante de todos los países del mundo, ¿no? Y a Brasil, que es un país democrático, que circunstancialmente tiene un gobierno electo de izquierda y que es el principal socio comercial de la Argentina en la región, ¿no? Entonces, él ha moderado ese, digamos, retórica inicial de flirteó con la idea de romper relaciones con dictaduras y gobiernos de izquierda, ¿no? Lo cual sería un debacle para la economía y la inserción argentina en el mundo, ¿no? Porque esos dos países, pongo esos dos como ejemplo, son centrales para la inserción argentina en el mundo y pueden gustarnos más o gustarnos menos los gobiernos que tienen o los regímenes que tienen, pero está claro que no se puede gobernar bien la Argentina en conflicto con China o con Brasil. Los otros que mencionaste, creo que ahí, en esto de la irrelevancia estratégica, ¿no? Que es un concepto de las relaciones internacionales, Venezuela, Cuba, son países irrelevantes para la Argentina. O sea, no tenemos comercio con ellos, no tenemos ninguna relación especial con ellos, son simbólicamente importantes para la izquierda local, cada vez menos, ¿no? Entonces, creo que Milei va a mantener una línea muy dura con, digamos, con las dictaduras, en particular con las dictaduras de izquierda, también con Nicaragua, porque es consistente con su ideología, es consistente con lo que dijo y es barato para la Argentina hacerlo. Y marcaría un contraste muy grande con el gobierno que tenemos ahora, con el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que ha mantenido o alineamiento o ambigüedad frente a gobiernos dictatoriales de izquierda, ¿no? Digo una cosita más, que es que en esta agenda rara de Milei, él ha dado un lugar privilegiado a dos países, uno obvio, que es Estados Unidos, y otro muy poco obvio, que es Israel, ¿no? Y él ha mantenido, es una especie de rareza de la idea de Milei, entre otras, porque Israel es un país simbólicamente importante para la Argentina, porque hay una comunidad judía muy grande en la Argentina y muchos argentinos de religión judía van a hacer intercambios y viven y tienen familiares en Israel. De hecho, ahora una buena cantidad de los secuestrados por Hamas son argentinos. Pero no es un país tan importante en el network de relaciones internacionales argentinas, ni comercialmente ni políticamente. Pero bueno, lo menciono porque es un detalle interesante en este contexto mundial. Gracias, Carlos. Volveremos con usted. Ahora, Liliana, Milei advirtió, bueno, solapadamente en sus discursos que va a reprimir protestas que interrumpan el tránsito, las manifestaciones callejeras de organizaciones sociales, sindicatos en Argentina, que son súper comunes. ¿Cree que habrá retroceso de derechos fundamentales? Ya venimos hablando de que no depende solamente de lo que quiera hacer Milei, ¿no? Necesita apoyo. Pero en el caso de que hubiera estos retrocesos en derechos fundamentales, ¿cuáles serían? Tengo que volver a repetir que Milei es lo desconocido. Entre lo que él dice y lo que puede hacer hay una enorme, enorme distancia. No sabemos cuánto va a poder hacer, incluso el anunciado shock, porque hereda, y esto creo que la audiencia tiene que tenerlo claro, la herencia que recibe Milei es catastrófica, la economía está rota, a las puertas de la hiperinflación. Entonces, si su diagnóstico incluso es hay que hacer un shock ya, hay que ver cómo puede llevarlo a cabo con la relación de fuerzas que hoy existe en este país. Incluso la promesa de imponer el orden y que termine la calle de estar desbordada, veremos cómo se va a hacer. Este es un país federal, las protestas se hacen en la capital federal está gobernada por un macrista. Veremos cómo se asocia a esta posibilidad de nuevo orden y
insisto, es muy difícil prever cuánto de esta visión motosierra demoledora se va a poder aplicar. Porque hay que tener en cuenta que Milei, que es como un torbellino que impactó e hizo implosionar de alguna forma el sistema político, porque Juntos por el Cambio, la gran coalición opositora, implosionó. Y porque el peronismo atraviesa una gran crisis, tiene una base heterogénea sociolaboralmente hablando, y tiene la dificultad de aquellos que son emprendedores a los que el Estado lo explota o que no quieren ese Estado que los somete, y tiene los informales. Argentina tiene la mitad de su población informal, además de tener casi la mitad en la pobreza. Entonces Milei toma de ese territorio de casa peronista votos, hace esta promesa demoledora, pero no sabemos cuánto va a demoler y cuánto va a ir gradualmente acoplándose a un consenso que me parece va a existir, que es que así como estaban las cosas no va más, que el Estado era una empresa privada de unos pocos y que los escándalos de la corrupción ya no se pueden sostener. ¿Cuál es ahora mismo el ambiente popular a días después de las elecciones? ¿Qué se respira en las calles? ¿Qué se dice en los medios de comunicación? Ahí está este eco de los sectores que ya se perciben perjudicados, porque si va a privatizar aerolíneas, que pierde millones de dólares por día, tiene una sobrepoblación empleada enorme, evidentemente ya anuncian que morirán en la empresa con tal de que la empresa no sea privatizada. Y así todos los sectores empiezan a ver cómo se van a posicionar para defenderse de esta especie de ataque a sus intereses inquistados en el Estado. Hay esta amenaza, pero al mismo tiempo se está consolidando eventualmente un gabinete, hay conversaciones, veremos cómo reaccionan los gobernadores que necesitan recursos nacionales vía el Ejecutivo, y que, como digo, en este país federal, cómo se va a establecer un relativo equilibrio y se van a poder, no lo sé, contener lo que sí es un panorama inquietante, que es esta respuesta de los perdedores de nosotros vamos a seguir peleando en la calle. Hubo promesas de sangre, pero no sé si esta sangre llegará al río o si a medida que se van reacomodando las piezas y eventualmente armando alianzas, se crea una distensión en este clima efervescente del resultado del balotaje. Agregaría algo que en esto que Liliana decía de que no sabemos qué esperar, ¿no? Realmente no sabemos qué esperar. Pasaron 3 días de la elección y entonces empezamos a leer señales, ¿no? Es poquita información la que hay, pero algo que hasta ahora a mí me parece interesante es que Milei ha dado pasos cautos en lo retórico y en lo simbólico. Su discurso del domingo a la noche, después de haber ganado, era una gran incógnita y fue, diría yo, sobrio para su estilo. Él es una persona que insulta, grita, ¿no? Ha sido muy sobrio, ha dado pasos respetuosos respecto a otros actores políticos. No sé si esto va a durar, pero ahora, y diría yo, al nivel de los grandes decisores del gobierno, inclusive que se va, hay un clima, diría yo, pacífico, armónico, que veremos si dura. Ha habido algunos chisporroteos. Y yo creo que esto va a ser una gran incógnita, porque Milei, evidentemente, más que nadie, va a marcar el tono de lo que ocurra en los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses, ¿no? La Argentina viene de un gobierno, de varios gobiernos kirchneristas que fueron extremadamente cáusticos, ¿no? y hostiles hacia los opositores y de usar una retórica de, digamos, de deslegitimar al opositor, y Milei hizo algo de eso durante las campañas, inclusive criticando el periodismo, ¿no? Aquellos que estamos comprometidos con la democracia, la república y la libertad, empezamos a ver estos signos del populista, que no importa mucho si es de izquierda o de derecha, pero parte del manual del populista es criticar a los medios de comunicación, ¿no? Y Milei empezó a hacer algunas de esas cosas durante la campaña, y bueno, en estos días ha sido más moderado, y yo creo que eso sería muy bueno para su futuro gobierno y muy bueno para el país. Está abierta la incógnita en los días que siguen.
Estaremos muy pendientes, ¿no? Porque sí vimos ese cambio en el discurso, en las formas de Milei a medida que se acercaban las elecciones y bueno, ese cambio continúa. ¿Cuáles son las modificaciones, los cambios que necesita Argentina de forma urgente? Si me pueden enumerar algunos, Liliana, Carlos, primero Liliana. En primer lugar, tiene que frenar la hiperinflación que está en puertas. Es evidente que tiene que tomar un conjunto de medidas drásticas para que no se desate la hiperinflación que está contenida, pero está ahí. Entonces tiene que hacer frente a este drama del déficit fiscal de la Argentina y esto va a ser realmente una decisión difícil, pero que no tiene más remedio que enfrentar. Yo creo que los principales problemas tienen que ver con frenar la hiperinflación y a partir de eso, obviamente, tomar un conjunto de medidas que reduzcan el inmenso déficit fiscal que la Argentina tiene. Sí, coincido totalmente. La prioridad, para que entiendan quienes no viven en la Argentina, ¿no? Hoy los argentinos estamos viviendo con inflación del 8, 10 y 12% mensual. Los precios cambian semana a semana. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? Hay 3 o 4 países con inflación. Hoy Venezuela tiene una inflación un poquito más baja que la Argentina, no sé, realmente es un desastre, ¿no? Y la Argentina tiene una larga historia de inflación y de hiperinflación. Es el único país del mundo que desde hace 70 años, más o menos, desde el segundo gobierno de Perón, en la década del 50 para acá, no ha logrado, con la excepción de los 10 años de la convertibilidad en la década de Menem, controlar la inflación. Inflación de 2 dígitos, inflación de 3 dígitos, muy frecuentemente en muchos años. Y entonces lo que está pasando en la Argentina, para dar un diagnóstico rápido de lo económico, es el típico proceso de populismo macroeconómico. Ya olvidémonos del populismo como estilo de gobierno, que seguramente el kirchnerismo fue un populismo en ese sentido, pero el populismo en el sentido de gastar, aumentar el tamaño del Estado, darle a todo el mundo algo, y entonces el Estado pasó de ser el 25% del PBI en el año 2000, más o menos, a ser el 42% al final del kirchnerismo, o sea, un salto de 17% del PBI, y el punto central acá es que eso no lo financia nadie. O sea, se empezó financiando con un montón de impuestos, incluyendo impuestos a las exportaciones, ¿no? Que son los peores impuestos del mundo, ¿no? Impuesto contra la producción y contra la exportación que genera los dólares que el país necesita para crecer. Después el impuesto inflacionario enorme que castiga terriblemente, especialmente a los pobres. Después el endeudamiento, que ya por supuesto la Argentina, habiendo defolteado todas sus deudas, ya nadie le presta a la Argentina. Lo que está pasando en la Argentina es que no puede imponer más impuestos porque estamos al límite, no puede endeudarse porque nadie va a ser idiota de prestarle un peso a la Argentina, que está absolutamente endeudado, y no puede emitir más porque estamos, como decía Liliana, al borde de la hiperinflación, ¿no? Entonces, la única solución que queda es reducir este Estado enorme, ¿no? Que tiene algunas funciones sociales importantísimas y que hace bien, que parte de ese crecimiento de 17 puntos del PBI, si quieres, era justificable, como aumentar la red de contención social en un contexto de alta pobreza, y parte es privilegio de la política, enorme corrupción que tiene la clase política argentina. El kirchnerismo ha sido un gobierno profundísimamente corrupto, como antes lo había sido el menemismo, y muchos privilegios de la política y de la burocracia, ¿no? Desde jueces que no pagan impuestos a las ganancias, para poner un ejemplo, hasta políticos que veranean, como salió en todos los medios, en yates de lujo en el Mediterráneo, cuando deberían estar gobernando en Buenos Aires, ¿no? O sea, realmente hay mucho para cortar el tamaño del Estado en la Argentina. Sin duda coincido totalmente con este panorama, pero lo que es claro es que si no hay una estabilidad macroeconómica, la Argentina no puede ingresar en el proceso de reformas necesarias que corten con el ciclo de decadencia y largo estancamiento económico sin crecer. Esa me parece que es la prioridad, pero al mismo tiempo el discurso de un Milei que promete bajar 15 puntos del producto del gasto es realmente fantástico, porque incluso si privatizara por cada privatización sería un punto del producto. O sea, no vemos cómo se puede alcanzar esa meta, cómo no se puede ser gradual sin que todo esto estalle. Yo a eso me refería al inicio cuando decía que entre las promesas de esta especie de reformador social
con una enorme utopía de que el mercado va a ordenar todo, y la realidad de las políticas concretas, hay una enorme distancia. Hasta ahora Milei habla un discurso abstracto, libertad sí, libertad no, pero políticas concretas las va a ir definiendo, y un alentador indicador, si es que se concreta, es que algunos de los funcionarios que ya están nominados tienen un aspecto como el que sería ministro del Interior, de larga tradición conciliadora, y son figuras que prometen cierto realismo en la política que se puede hacer, dado el grado de destrucción de la economía argentina. Estaremos muy pendientes de qué va a suceder. Como ustedes venían diciendo, es una incógnita y hay que estar pues viendo, ¿no? La realidad, lo que puede llegar a cometer de su discurso. Deseamos pues lo mejor, por supuesto, para Argentina, y estaremos en contacto. Gracias, Carlos y Liliana.